sigue con nosotros el doctor Rafael López Cruz. Rafa, que siempre ha sido Rafota por evidentes razones. Él está en Jalapa, él es internista, endocrinólogo. Ya me perdí en cuántos hospitales estás, pero... Ok, ya está nada más en el centro de alta especialidad. En práctica privada, y es un gusto para mí siempre que esté con nosotros. Gracias, Rafa. ¿Cómo lo coloco? ¿Aquí? Gracias. Ya sería aquí. A ver, sí. Señalar. Ok, muy bien. Bueno, buenas tardes. El temario de mi plática consta de la definición de hiperlipidemia, la fisiopatología con un enfoque en la etiología de las hiperlipidemias primarias principales y secundarias también, manifestaciones clínicas de hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, evaluación clínica del paciente, tratamiento y por último las conclusiones. Dislipidemias son enfermedades heterogéneas que son causadas por concentraciones anormales de las lipoproteínas sanguíneas. Hiperlipidemia es una concentración alta en sangre de una lipoproteína. Esta concentración se encuentra por arriba del percentil 90 de la población. Una hipolipidemia es una concentración baja en sangre de una lipoproteína por debajo del percentil 10. Estas ocasionan alteraciones en el perfil de lípidos que tienen diferentes etiologías, manifestaciones clínicas y riesgo cardiovascular. Brevemente, una lipoproteína es una esfera que en el interior está compuesta por colesterol, triglicéridos, así como fosfolípidos, y en la superficie externa tiene unas proteínas que se conocen como apoproteínas. La apoproteína distintiva de los kilomicrones son la apoproteína B48, de las BLDL es la apoproteína B100 y de las HDL es la apoproteína A1, pero como se podrán dar cuenta en las imágenes, también llevan insertas otras apoproteínas que tienen diferentes nombres, C, E, y estas se encargan de modificar la composición de la esfera de la lipoproteína, modifican, un momentito, ¿sí me oyen? Ok, modifican la actividad enzimática y también llevan a cabo la ruta de destino final de estas lipoproteínas, marcan la ruta de destino final de estas lipoproteínas. Algo importante es reconocer que las lipoproteínas tienen diferentes tamaños y composición de triglicéridos y colesterol. Aquí en esta imagen de la derecha podemos observar que los kilomicrones tienen un alto contenido de triglicéridos, lo que está representado por la zona negra, es un 95% triglicéridos, 5% colesterol. Las VLDL tienen una composición de triglicéridos de 80% y solo un 20% de colesterol. IDL tienen una relación 50-50 colesterol-triglicéridos y las LDL son prácticamente puro colesterol, nada de triglicéridos. Entonces, se sabe que para la formación de una placa de colesterol, uno de los primeros pasos es que las partículas LDL atraviesan el endotelio y se depositan en el subendotelio, y esto va a provocar un proceso inflamatorio que va a atraer diversas células inflamatorias y una serie de pasos subsecuentes que va a llevar a la formación de la placa de aterosclerosis. Sin embargo, también les quiero mencionar que últimamente se ha visto que los remanentes de kilomicrones y las IDL son capaces de también atravesar la barrera endotelial. ¿Por qué? Porque toda partícula de lipoproteína que mide por debajo de 70 nanómetros es capaz de formar placas de colesterol. Brevemente, un repaso al metabolismo de las lipoproteínas. Aquí podemos observar que en la mucosa del intestino delgado se forman los kilomicrones. Estos kilomicrones en el torrente circulatorio sufren la acción de la lipasa lipoproteica, la cual se encarga de extraer su contenido alto en triglicéridos, y estos triglicéridos son aprovechados por el tejido adiposo como una fuente de almacenamiento, o son liberados los ácidos grasos
para la oxidación por parte de las células del músculo esquelético o el músculo cardíaco, en donde se obtiene entonces una fuente de energía importante. Después, estos kilomicrones se transforman en remanentes de kilomicrones que nuevamente en el torrente circulatorio sufren la acción de la misma lipasa lipoproteica y la lipasa hepática. De este lado vemos que en el hepatocito se producen las VLDL. Las VLDL en el torrente circulatorio nuevamente sufren la acción de la lipasa lipoproteica para extraer su contenido de ácidos grasos y se transforman en IDL. Estas IDL también sufren acción de lipasa lipoproteica y lipasa hepática para transformarse en LDL, que son las partículas más pequeñas de las lipoproteínas aterogénicas. Entonces, las LDL y también empecemos con LDL. Estas LDL, a través de su apoproteína, que está inserta en la lipoproteína, son captadas por el receptor de LDL y son depuradas de la circulación sanguínea. Los remanentes de kilomicrones también, a través de su apoproteína distintiva, que es la apoproteína E, son captados tanto por los receptores de LDL como por los receptores de los remanentes en el hepatocito y así son eliminados de circulación del sistema hepatobiliar. Ahora, vean este perfil de lípidos. Lo que se puede observar a simple vista es la elevación tan importante de triglicéridos con niveles de colesterol total normales. Pero lo que quiero que siempre vean en un perfil de lípidos es cuál es la relación triglicéridos-colesterol. Aquí pueden observar que más o menos la relación es 10:1. Entonces, cuando hay una hipertrigliceridemia mayor de 1000, a esto se le llama hipertrigliceridemia aislada grave. La causa primaria es un síndrome de kilomicronemia familiar que se debe a disminución en la actividad de la lipasa lipoproteica. Esto es por la mutación de un gen. Pero, ¿y esto qué va a provocar? El incremento de los kilomicrones y también de las VLDL, como se ve aquí en la imagen. Sin embargo, esto es un síndrome muy raro que se ve con muy baja frecuencia en la práctica clínica y siempre debemos de preguntarnos acerca de las causas secundarias. Fármacos que pueden provocar un incremento por sí solos a estos niveles de triglicéridos son los retinoides, los inhibidores de la proteasa, los anticuerpos inhibidores de la lipasa lipoproteica, como se presentan en las personas que pueden tener lupus eritematoso sistémico, una gammaproteína monoclonal, o lo que es más común, esto se presenta en la coexistencia de múltiples causas. Por ejemplo, un paciente con diabetes mellitus que tiene mal control glucémico y que aparte es hipertenso y toma betabloqueadores, tiazidas, es obeso, etcétera, puede llegar a elevarse a este grado los triglicéridos. Ahora observen este patrón. Seguimos observando que los triglicéridos están elevados y el colesterol total es normal, pero la relación triglicéridos-colesterol total es de 5:1. En este caso, lo que se está incrementando en sangre son las lipoproteínas de muy baja densidad. Esto por un aumento en la producción en el hígado. Debemos de tratar de identificar la dislipidemia primaria, que sería una hipertrigliceridemia familiar. Sin embargo, también debemos de preguntarnos si no hay una causa secundaria. En este caso puede ser el embarazo, síndrome metabólico, consumo de azúcares simples, alcohol, betabloqueadores, tiazidas, esteroides, altas dosis de estrógenos como las que se ocupan en los anticonceptivos orales, o también, lo más común, la coexistencia de varias de estas causas. En este perfil de lípidos lo que podemos observar es que hay elevación tanto de triglicéridos como de colesterol. La relación triglicéridos-colesterol es alrededor de 1:1. Entonces, esto es una hiperlipidemia mixta. La dislipidemia primaria, que origina niveles de triglicéridos y colesterol alrededor de 500, es la disbeta lipoproteinemia familiar. Ahí lo que se elevan son las IDL y los remanentes de kilomicrones,
debido a que en esta enfermedad familiar hay una mutación en el gen de la apoproteína E, que es la proteína que sirve de anclaje para ser eliminada por los receptores remanentes en el hígado. En cuanto a la hiperlipidemia familiar combinada, no se sabe exactamente la causa. Lo que se ha visto es que hay un incremento en los niveles de VLDL y también hay un aumento en las partículas LDL, las cuales también son de una composición un poco diferente porque son muy pequeñas y muy densas y fácilmente pueden atravesar la barrera endotelial formando placas de ateroma. Hay que tratar de identificar causas secundarias. Serían pacientes que tienen síndrome nefrótico, hipotiroidismo o deficiencia de hormona de crecimiento. Por último, en este perfil de lípidos lo que pueden observar es que los niveles de triglicéridos son normales, menos de 150, y el colesterol total está extremadamente elevado. Ven que el colesterol total tiene un valor mayor de 300 miligramos y el colesterol LDL está por arriba de 190 miligramos. En este caso, a esto se le conoce como hipercolesterolemia aislada, y la dislipidemia primaria es una hipercolesterolemia familiar, en donde hay una mutación en el receptor de LDL, que es la causa más frecuente de esta hipercolesterolemia familiar, pero hay otras mutaciones, entre ellas puede haber una mutación en la apoproteína B, que es la proteína de anclaje al receptor de LDL, para que estas lipoproteínas sean eliminadas de la circulación. En cuanto a la hipocolesterolemia HDL, solo les quiero mencionar que su causa más común es la hipertrigliceridemia, pero hay otros factores que pueden influir en que los niveles de HDL bajen, como es el tabaquismo y el sedentarismo. Las manifestaciones clínicas de hipertrigliceridemia aislada solo se presentan con cifras de triglicéridos mayores de 1000 miligramos. Puede haber pancreatitis aguda, o si no se presenta la pancreatitis aguda, los pacientes pueden presentar cuadros de dolor abdominal superior recurrentes. Puede haber visión borrosa, mareo o trastornos psiquiátricos debido a la hiperviscosidad sanguínea que está provocada por el incremento de los kilomicrones. Esto puede provocar pérdida de memoria, demencia, depresión, y podemos llegar a encontrar la exploración física, hepatoesplenomegalia y en el perfil o en las pruebas de función hepática una hipertransaminasemia leve. Estos son un ejemplo de jantomas eruptivos. Son lesiones papulares que están llenas de triglicéridos y que típicamente los podemos encontrar en las superficies extensoras o áreas de presión de las extremidades, de la espalda baja y en los glúteos. La lipemia retiniana solamente es evidente cuando los niveles de triglicéridos están por arriba de 4000. En cuanto a las manifestaciones clínicas de hipercolesterolemia aislada, es importante mencionarles que estas ocurren después de muchos años de altas concentraciones en sangre del colesterol LDL, pero también de los remanentes de kilomicrones y las IDL. La complicación más ominosa sería aterosclerosis, que lleva a infarto agudo de miocardio, enfermedad vascular cerebral o insuficiencia arterial periférica, fatal o no fatal. Estos son los jantomas planos que podemos encontrar en el tendón rotuliano, en los nudillos de las manos o en la zona del tendón de Aquiles. Pero es importante que sepan que estos datos clínicos solamente los vamos a encontrar en personas que tienen concentraciones de colesterol LDL extremadamente elevadas, como aquellas que tienen hipercolesterolemia familiar. El depósito de colesterol en el tejido subcutáneo también lo podemos encontrar a nivel de los párpados. A esto se le llama jantelasma. Y otro dato de un problema de hipercolesterolemia familiar es la presencia del arco senil en adultos jóvenes. Este tipo de jantomas, que se conocen como eruptivos, son característicos de la disbeta-lipoproteinemia familiar.
Aquí en el interior hay grandes cantidades de remanentes de kilomicrones e IDL que forman estas lesiones tan características. En cuanto a la evaluación clínica del paciente, es muy importante preguntar en los antecedentes heredofamiliares si ha habido arteriosclerosis prematura en familiares de primer grado, porque si ha habido muchos pacientes con algún antecedente de infarto agudo de miocardio, enfermedad vascular cerebral en hombres a una edad menor de 50 años o en mujeres a una edad menor de 60 años, hay que sospechar este tipo de hiperlipidemias primarias, la hipercolesterolemia familiar, la hiperlipidemia familiar combinada o la disbeta-lipoproteinemia familiar. En cuanto a los antecedentes personales no patológicos, hay que preguntar sobre el tipo de alimentación, la actividad física que hace el paciente, sobre el consumo de suplementos nocivos, y en los antecedentes personales patológicos debemos buscar los componentes del síndrome metabólico, como son la obesidad, acantosis nigricans, todos esos datos que ya conocemos, diabetes mellitus, hipotiroidismo, síndrome nefrótico, colestasis, que son causas secundarias de elevación del colesterol. Debemos de preguntar sobre el hábito de fumar, el consumo de alcohol y algunos fármacos que pudiera estar consumiendo el paciente y que influyen en la hiperlipidemia. En cuanto al tratamiento de la hipertrigliceridemia, lo más importante es distinguir la hipertrigliceridemia grave con niveles de triglicéridos alrededor de 1000 o mayores a 1000 de las otras hipertrigliceridemias que se consideran moderadas, entre 500 a 1000 miligramos de triglicéridos, y leves de 150 a 500 miligramos. Porque en el tratamiento de la hipertrigliceridemia grave, lo más importante es reducir la aparición de una pancreatitis, el riesgo de que el paciente desarrolle una pancreatitis. Y la medida dietética más importante es dejarlo en ayuno. Si un paciente tiene niveles de triglicéridos alrededor de 3000, con un ayuno de 24 a 48 horas podemos lograr que sus niveles de triglicéridos se reduzcan al menos hasta el 50%. Si la hipertrigliceridemia no es tan grave, está alrededor de 900, 800, podemos intentar con una dieta de alimentos de hoja verde, pero pedirle al paciente que no consuma ensaladas, porque también tiene que ser una dieta muy baja en grasas. Las otras formas de hipertrigliceridemia, moderada y leve, la indicación dietética es que disminuyan el consumo de azúcares simples y que hagan ejercicio. Hay que también controlar los factores propiciadores de una hipertrigliceridemia, que en el caso de una hipertrigliceridemia grave podría ser una crisis hiperglucémica. Ahí el paciente sí se puede beneficiar de una infusión de insulina, porque una infusión de insulina puede hacer que aumente la actividad de la lipasa lipoproteica, y eso puede ser un tratamiento adicional a la dieta para bajar los niveles de triglicéridos. Pero en los otros casos solamente basta con pedirle al paciente que suspenda el alcohol y los fármacos que pueden propiciarla. En cuanto al tratamiento farmacológico en la hipertrigliceridemia grave es muy importante. Debemos usar fibratos de alta potencia, como fenofibrato, ciprofibrato, y si ocupamos bezafibrato, en la dosis máxima de 600 miligramos al día. También podemos usar omega 3 en dosis altas, de 3 a 4 gramos de ácido docosahexanoico o eicosapentanoico. En los otros casos, en el caso de la hipertrigliceridemia moderada, solamente podemos usar fibratos de alta potencia y los omega 3, pero en dosis intermedias de 2 gramos al día. Y algo muy importante de mencionarles que en la hipertrigliceridemia leve no necesariamente se requiere tratamiento farmacológico. En cuanto al tratamiento de la hipercolesterolemia, es muy importante pedirle al paciente que suspenda el hábito de fumar, que mantenga cifras de presión arterial al menos por debajo de 140/90, aunque sabemos que muchos pacientes deben de tener cifras por debajo de 130/80, que la hemoglobina glucosilada, si es que el paciente tiene diabetes, esté por debajo del 7% o por debajo del 6.5% en otros pacientes que se benefician de cifras aún más bajas, que la dieta sea baja en grasas saturadas, rica en alimentos vegetales, frutas y pescados,
que hagan actividad física moderada de 30 a 60 minutos diarios o de 3,5 a 7 horas semanales, en donde alternen ejercicios de resistencia con ejercicios aeróbicos. Esto para procurar que tengan un índice de masa corporal de 20 a 25, con una cintura en hombres menor a 90 centímetros y una cintura en mujeres por debajo de los 80 centímetros. Y en cuanto al tratamiento de la hipercolesterolemia, hay 2 guías que se han emitido hace algunos años. Son las guías de del Colegio Americano de Cardiología, que se emitieron en el 2018, y las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que se emitieron un año después. Aquí lo más importante de estas guías es que reconocen de entrada cuáles son los grupos de alto riesgo que de inicio son candidatos a una terapia con estatina. Aquí lo importante de estas guías es reconocer que en las guías americanas los pacientes de riesgo muy alto son aquellos que han tenido eventos recurrentes de cardiopatía isquémica o de alguna otra enfermedad cardiovascular. Riesgo alto son pacientes que ya han tenido al menos un evento cardiovascular. Las guías europeas dicen que todos los pacientes que han tenido un riesgo que han tenido una enfermedad cardiovascular ya son de riesgo muy alto. Es una pequeña diferencia que hay entre una guía y otra. Esto en prevención secundaria. En prevención primaria reconocen ambas que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 son de alto riesgo cardiovascular, así como también pacientes que tienen colesterol sumamente elevado, un colesterol LDL por arriba de 190. En estos pacientes, de inicio le tenemos que dar una estatina de intensidad moderada. Hay unas pequeñas diferencias en las guías europeas, pero prácticamente dicen lo mismo. Por ejemplo, aquí las guías americanas mencionan que los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 le debemos de buscar algunos otros factores que pueden incrementar aún más su riesgo, y que esos factores que están presentes los hacen candidatos ya a una terapia con estatina, pero de alta intensidad. Bueno, estos factores son el tiempo de evolución prolongado de la enfermedad, la presencia de albuminuria con un radio albumina creatinina de 30 miligramos gramo, una tasa de filtración glomerular por debajo de 60, la presencia de retinopatía, de neuropatía, o si tiene un índice tobillo-brazo menos de 0.9, entonces bueno, estos son factores que incrementan el riesgo en el paciente con diabetes. En el resto de la población que no tienen enfermedad cardiovascular, que no son diabéticos y que no tienen hipercolesterolemia grave, recomiendan que ocupen sus calculadoras de riesgo, las cuales podemos acceder fácilmente a ellas desde internet. Y en el caso de las guías americanas, dicen que riesgo alto es cuando hay una probabilidad por arriba del 20% de sufrir un evento cardiovascular, riesgo intermedio entre 7.5 a 20%, riesgo limítrofe entre 5% a 7.5% y riesgo bajo menor al 5%. Las guías europeas ocupan su escala SCORE y dicen que riesgo alto es tener un score calculado entre 5 a 10%, riesgo moderado un score calculado entre 1 a 5% y riesgo bajo con un score calculado menor a 1%. Y bueno, como les comentaba, las estatinas que dan una terapia de alta intensidad para bajar el colesterol LDL a más de un 50% sobre los valores basales, son solamente 2. La atorvastatina en la dosis máxima de 40 a 80 miligramos al día, o la rosuvastatina en la dosis máxima de 20 a 40 miligramos. Terapia de intensidad intermedia con estatinas, que disminuye los niveles de colesterol entre 30 a 49%, solo se puede conseguir con el uso de estas 3 estatinas: atorvastatina de 10 a 20 miligramos al día, rosuvastatina de 5 a 10 miligramos al día, o simvastatina de 20 a 40 miligramos al día. Y bueno, las escalas de riesgo miden diferentes desenlaces. Las escalas americanas miden tanto el riesgo de enfermedad cardiovascular fatal como no fatal, mientras que las guías europeas solo
miden el riesgo de muerte cardiovascular. Por ello, la diferencia entre los umbrales de porcentajes para el tratamiento. Nos dicen las guías que una vez que calculamos el riesgo del paciente, podemos ocupar estos factores incrementadores del riesgo cardiovascular: la presencia de historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, la presencia del síndrome metabólico, si tiene enfermedad renal crónica o si tiene una enfermedad inflamatoria sistémica. Eso incrementa aún más el riesgo del paciente. En cuanto a las metas de reducción del colesterol LDL, las guías americanas mencionan que en pacientes de riesgo alto y muy alto se necesita una terapia con estatinas de intensidad alta para conseguir una reducción mayor al 50% del colesterol. Esto equivale a alrededor de una cifra de colesterol LDL menor a 70 miligramos. Lo mismo dicen las guías europeas, pero van un poco más allá, porque dice que los pacientes que están en muy alto riesgo deberían de tener niveles de LDL menores a 55 miligramos. Las guías americanas mencionan que pacientes con riesgo intermedio, entre 7.5 a 20%, necesitan una terapia con estatinas de intensidad moderada para conseguir un nivel de colesterol LDL por debajo de 100. En riesgo limítrofe de 5 a 7.5%, el beneficio del uso de la estatina de intensidad moderada está presente. Entonces también se puede ocupar estatina en pacientes que tienen un riesgo limítrofe. Y las guías europeas dicen, si hay riesgo moderado, es menor a 100 miligramos sobre decilitro, y si el riesgo es bajo, el objetivo será menos de 115 miligramos sobre decilitro. Entonces, cuando un paciente está con terapia con estatina de alta intensidad y no cumple las metas de LDL, se puede adicionar ezetimiba. Pero si aún con ezetimiba no se consiguen las metas de LDL, se puede adicionar un inhibidor de PCSK9 como evolocumab. Esto lo dicen las guías europeas, que ellas basan su tratamiento con el precepto de que siempre el colesterol LDL entre más bajo es mejor, y entre más bajo más se disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares. Sin embargo, a ver, creo que ya se fue la señal. A ver. ¿Desde ahí? Pues está bien, yo creo que sí. Bueno, las guías americanas mencionaban que solamente se debe de adicionar inhibidores de PCSK9 en aquellos pacientes que son del grupo de pacientes con hipercolesterolemia familiar o aquellos que tienen enfermedad cardiovascular repetitiva. En esos grupos de pacientes solo autorizan el uso de inhibidores de PCSK9. Y pues en cuanto a las conclusiones, pues lo que les quiero comentar es que en primer lugar, para identificar un perfil de lípidos, traten de identificar la lipoproteína que está involucrado en esa alteración del perfil de lípidos. Traten de buscar esa relación colesterol-triglicéridos para ver cuál es la lipoproteína que está incrementada. Además, bueno, una vez que sabemos que el paciente no tiene una hiperlipidemia primaria, podemos buscar las causas secundarias, pero si no hay una causa secundaria, entonces, bueno, empezamos a aplicar las escalas de riesgo que para ellos han emitido diversas sociedades. Bueno, déjenme ver aquí. Aquí, como les comentaba, cuando los pacientes pertenecen a grupos de alto riesgo, como aquellos con diabetes, hipercolesterolemia familiar o que ya han sufrido un evento cardiovascular, esos pacientes ya no necesitan hacerle ningún cálculo adicional.
le dan terapia con estatinas. En los que no pertenecen a los grupos de alto riesgo, entonces vamos a aplicar las calculadoras de riesgo. Recuerden que las estatinas son la primera elección en el tratamiento de la hipercolesterolemia. La meta de tratamiento de una hipertrigliceridemia aislada es reducir el riesgo de pancreatitis aguda. Solo los pacientes que después de conseguir su meta de reducción de LDL persisten con hipertrigliceridemia, o sea, valores por arriba de 150 miligramos, si ya hemos visto o descartado que esta elevación no sea secundaria al uso de fármacos, si ya hemos modificado el estilo de vida del paciente, le hemos pedido que haga actividad física y aún así persiste estos triglicéridos elevados, entonces, bueno, podemos considerar el uso de algunos fármacos que tengan el efecto en bajar triglicéridos, como los fibratos, como los omega 3. Las guías europeas mencionan que en estos casos el fármaco o la sustancia activa que se puede ocupar es el icosapento de etilo, que es una sustancia que por el momento todavía no disponemos en México, pero que en estudios controlados aleatorizados se ha visto que disminuye de forma adicional el riesgo en un 30%, el riesgo de sufrir algún evento cardiovascular en el paciente. Y bueno, eso sería todo de la plática. No sé si alguien tenga alguna pregunta.